Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre el derecho notarial. Es nuestra segunda lección de este curso virtual de Derecho Notarial 1. Y hoy nos corresponde desarrollar el tema del derecho notarial, lo que implica que estudiemos su definición, sus objetivos, características, naturaleza jurídica. También vamos a ver los principios, las fuentes, la relación del derecho notarial con otras materias y los diversos sistemas judiciales, que eso los vamos a ver en nuestra siguiente lección. Entre otros temas de interés para este curso virtual. En primer lugar, vamos a iniciar con la definición. A continuación, vamos a proyectar la definición que a nuestro criterio es la más completa sobre el derecho notarial, la cual es proporcionada por el autor Óscar Salas y dice así, leamos, dice: el derecho notarial es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Esta definición es importante porque refiere no solo a las normas jurídicas que regulan el notariado, sino las doctrinas aplicables, incluyendo también los elementos del derecho notarial. Ahora pasemos a los objetivos del derecho notarial. La mayoría de estudiosos del derecho notarial concluye que el fin fundamental de este derecho notarial consiste en la creación de un instrumento público. En dicho instrumento público interviene el notario, quien lo elabora y lo autoriza, interviniendo también las partes, es decir, las personas que requieren los servicios notariales. Se considera en doctrina que el instrumento notarial debe reunir dos características principales o fundamentales. Debe ser efectivo y eficaz, cumpliendo con los requisitos tanto de forma como de fondo. Es por ello que el notario debe ser un profesional del derecho, ya que teniendo un conocimiento integral de las ciencias jurídicas, puede elaborar el instrumento notarial en cumplimiento de los requisitos de fondo y de forma que regula el Código de Notariado y las demás leyes aplicables. Por ejemplo, si el notario es requerido para elaborar y autorizar una escritura de fideicomiso, debe conocer esa figura contractual, debe conocer los elementos del fideicomiso, su contenido, aplicando el Código de Comercio, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el Código de Notariado y las demás leyes aplicables a este tipo contractual que el notario está plasmando en el instrumento público. Para cumplir con el objetivo del derecho notarial, debemos tomar en cuenta tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la organización del notario. Y en esto se dice que el notario debe tomar en cuenta las normas de carácter administrativo, así como las normas penales, las civiles, administrativas, con las que se relaciona y las que se toman en cuenta al momento de crear un instrumento público. En segundo lugar, tenemos el régimen jurídico de la función notarial. El notario debe dar cumplimiento al ordenamiento legal, a la legislación guatemalteca, ya que el notario solo puede actuar dentro de las funciones que la ley le asigna. Aquí no es aplicable el principio de legalidad, sino que el notario, en su función notarial, realiza lo que la ley establece que puede realizar. ¿Cómo funciona con los funcionarios públicos? En tercer lugar, tenemos el régimen formal del instrumento público. En este aspecto se indica que el notario debe cumplir con la forma que regula la ley para los instrumentos públicos, fundamentalmente para aquellos actos que deben anotarse o registrarse para surtir efectos legales, aquel efecto que vimos en nuestro curso de Derecho Civil 2, cuando estudiamos los derechos reales, el efecto erga omnes. Ahora pasemos al estudio de las características del derecho notarial. Vimos la definición. En esa definición que proyectamos del autor Óscar Salas, vimos que era la definición más atinada, más adecuada a nuestro criterio. Y ahora de esa misma definición podemos extraer ciertas características que el mismo autor cita. Veamos cuáles son.
En primer lugar, tenemos el derecho notarial, actúa dentro de la fase normal del derecho, es decir, que no deben existir derechos subjetivos en conflicto, nos indica este autor. Segundo lugar, indica confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en instrumentos públicos. Tercer lugar, aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Y también nos indica el autor Salas que es un derecho que no puede ser encuadrado dentro de la tradicional división entre el derecho público o privado, ya que a pesar de que el Estado le otorga las facultades al notario para actuar, el instrumento público se puede concretizar a los actos privados. Ahora veamos la naturaleza jurídica del derecho notarial. Este derecho se ubica dentro del derecho público debido a que el notario ejerce la función pública por delegación del Estado de Guatemala. El notario posee fe pública, es depositario de la fe pública para dar certeza a los actos y contratos que autoriza. El derecho notarial constituye una rama del derecho público debido a que su esencia se determina por pertenecer al derecho adjetivo, debido a que la finalidad es la aplicación del derecho sustantivo a través de la determinación de procedimientos y medios para realizar ese derecho sustantivo. En el ejemplo que citamos del fideicomiso, el notario debe aplicar el derecho sustantivo, es decir, la normativa del Código de Comercio en cuanto a la figura contractual, las partes y demás elementos y características del contrato de fideicomiso. Referida al cumplimiento de requisitos establecidos por la norma para la realización de actos, contratos y demás ámbitos de actuación notarial, es decir, que el notario debe dar cumplimiento, como hemos dicho, a toda la normativa y no puede hacer lo que la ley no le indique. Pasemos ahora a conocer cuáles son los principios del derecho notarial. En primer lugar, tenemos la fe pública. Se dice en doctrina que el notario imprime de verdad oficial la instrumentación pública. El notario imprime de verdad oficial la instrumentación pública. La fe pública constituye un principio esencial, fundamental para el derecho notarial, ya que se refiere a la presunción de veracidad de los actos autorizados por notario. Y vamos a ver más adelante también la estimativa probatoria con relación a este principio. De ahí tenemos la forma. El notario debe dar cumplimiento a los requisitos que establece la ley para la formalización de los actos y contratos objeto de la actuación notarial. El notario, al autorizar dichos actos y contratos, otorga plena validez. Recordemos que el Código Procesal Civil y Mercantil, según el artículo 186, otorga a los documentos autorizados por notario, como las escrituras públicas, el valor de plena prueba o prueba legal o tasada. Tercer principio es de autenticación. Cuando el notario firma y sella, se entiende que el documento ha sido comprobado y declarado por el notario. Esta es la autenticación. De ahí tenemos el principio de inmediación. Según este principio, el notario debe conocer por sí mismo las manifestaciones de voluntad de las partes y con base a ello hacer constar lo que han dicho en el acto o contrato del cual se dará fe o autorizará. Por ejemplo, si el notario es requerido para la formalización de un testamento, debe estar presente juntamente con los testigos y el testador para conocer la manifestación de voluntad del testador y así cumplir todos los requisitos de la ley y dejar constancia del acto para el cual fue requerido. El quinto principio se denomina rogación. El notario no actúa de oficio, siempre actúa a requerimiento, a solicitud de las partes. Cuando, por ejemplo,
elabora y autoriza un acta notarial de nombramiento de representante legal, lo hace a requerimiento del representante legal para dejar constancia de la transcripción de su nombramiento como tal, siempre a solicitud de parte. El siguiente principio es de consentimiento. Este principio es complemento del principio de rogación, ya que las partes que forman parte del acto jurídico deben estar de acuerdo. Sentire cur, que vimos en nuestro curso de Derecho Civil, sentir lo mismo. El consentimiento en términos generales se da respecto al contenido del instrumento que autoriza el notario. El siguiente principio es de unidad del acto, donde se nos indica que todas las autorizaciones y actuaciones en que participe o intervenga el notario deben realizarse en un solo acto o bien en un acto que tenga la continuidad de vida desde su inicio hasta su fin, con el objeto de obtener seguridad jurídica para las partes. De manera que si el notario inicia con un acta notarial hoy a las 8 de la mañana, no puede interrumpir el acto. Debe, desde su inicio, si dura 3 horas, debe estar dando fe de los actos hasta concluir ese documento notarial, en este caso el acta notarial. El siguiente principio es de seguridad jurídica. Recordemos que es deber del Estado garantizar la seguridad. Los instrumentos públicos autorizados por el notario hacen y producen plena prueba, según dijimos, del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. El siguiente principio es de publicidad. Todos los actos o contratos que el notario autoriza automáticamente son públicos. Salvo, por ejemplo, si es un documento privado con legalización notarial de firmas, donde lo público únicamente será la anotación que debe hacer el notario en su protocolo, lo cual vamos a ver más adelante, pero el documento en sí no. El documento privado, obviamente, como su nombre lo indica, va a estar en custodia de las partes contratantes, pero esa función de legalización notarial sí es pública, por eso el principio de publicidad. De ahí tenemos la función integral. Este principio indica que el notario debe de cumplir con todas las obligaciones posteriores al acto o contrato por el que se deriven o se relacionan. Por ejemplo, si el notario autorizó una escritura pública de compra-venta, debe dar los avisos de traspaso al catastro municipal y a matrícula fiscal. En fin, vamos a ver más adelante las obligaciones posteriores del notario que encuadran en este principio de función integral. De ahí tenemos el principio de imparcialidad. Se dice que el notario actuará siempre con objetividad y con lo establecido en la ley, que no podrá asumir actitudes que impliquen la defensa de alguna de las partes. Y esa es una de las diferencias fundamentales entre el notario y el abogado. El notario es imparcial y el abogado está parcializado en defensa de los intereses de su cliente. Ahora pasemos al análisis de la relación del derecho notarial con otras ramas del derecho. El derecho notarial se puede relacionar con todas las ramas del derecho, pero principalmente se relaciona con las siguientes. Vamos a ver primero el derecho civil. Aquí hay una relación existente del derecho civil con el notarial. ¿Por qué? Porque recordemos que el derecho civil, en el Código Civil, contiene la parte sustantiva. Y por eso se dice que esta relación es la más constante y fuerte. El Código Civil regula todas las instituciones que ya vimos en nuestros cursos anteriores de Derecho Civil, donde está la parte de familia, la parte de derechos reales, la parte de contratos, obligaciones, etc. Por eso es una relación constante, es la relación más constante con esta rama del derecho. En materia civil generalmente debe estar contenido toda esa regulación o esa normativa sustantiva, está contenida en el instrumento público. De ahí tenemos también, se relaciona con el derecho mercantil, y aquí también recordemos que la normativa del Código de Comercio de Guatemala también tiene el carácter
sustantivo. A pesar de que una de las características del derecho mercantil es la poca formalidad, por la agilidad, por el tráfico mercantil, también existen algunos contratos de naturaleza mercantil que por su naturaleza deben constituirse por medio de escritura pública para nacer a la vida jurídica, para tener validez o una eficacia probatoria. Por ejemplo, uno de esos contratos es el contrato de fideicomiso, que está regulado en el Código de Comercio, pero que lo debe formalizar el notario, quien elabora y autoriza la escritura pública del contrato de fideicomiso. En tercer lugar, tenemos que el derecho notarial se relaciona con el derecho procesal civil. A pesar de que son dos ramas del derecho que se encuentran separadas, porque en el tema del derecho procesal civil surge porque existe cierto litigio, litis, y dentro del derecho notarial, obviamente, no hay controversia, no hay litis. Pero hay relación fundamental porque el derecho procesal civil, y en nuestro caso el Código Procesal Civil, le otorga, como ya vimos en el tema de la estimativa probatoria, caracteriza el documento autorizado por notario como un documento que produce plena prueba dentro del proceso. Vamos a encontrar también el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde nos indica que los notarios pueden realizar ciertos actos dentro del proceso, actos judiciales, por ejemplo, la notificación, y también vamos a ver más adelante la actuación del notario en el extranjero, donde a partir de ello algunos jueces han encomendado la realización de actos notariales de notificación en el extranjero. Los notarios van al extranjero, notifican demandas o resoluciones o actuaciones del proceso, y esa es la relación que tiene el derecho notarial con el derecho procesal civil. De ahí tenemos que también tiene relación con el derecho administrativo. Recordemos que el notario ejerce dentro de sus funciones algunas principalmente de índole tributaria, por ejemplo en el pago de tributos. Cuando el notario facciona una escritura pública de compraventa, el impuesto que se genera, el notario sabe el procedimiento de pago mediante los formularios de la Superintendencia de Administración Tributaria, por ejemplo, realiza esas funciones de índole administrativa. También otros asuntos derivados del derecho administrativo, las licitaciones, donde el notario participa, tiene un papel fundamental en las legalizaciones, en las actas notariales de declaración jurada. Por ejemplo, actualmente en los traspasos de vehículos, donde ya se ha separado bastante la figura del gestor de SAT, y ahora es el notario quien da fe con las herramientas digitales que le proporciona la SAT para poder dar autenticidad a los actos de transmisión de dominio de los vehículos. El notario es quien autoriza y quien avala estas operaciones ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Así encontramos en las compraventas de bienes inmuebles, como dijimos, en el pago del impuesto sobre esa compraventa. También tenemos cuando una entidad solicita a una persona que el documento que presenta debe estar firmado por el notario en ciertos actos de índole administrativa. Todo esto obviamente produce una relación muy importante entre el derecho notarial y el derecho administrativo. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema para ir concluyendo con la relación entre el derecho notarial con otras ramas del derecho. Y la siguiente, la relación que tiene el derecho notarial con el derecho registral. Posiblemente esta rama del derecho no puede separarse porque los registros públicos en su normativa sustantiva exigen el instrumento notarial que sea objeto de operación o de registro en los registros públicos. Entonces vemos que existe una vinculación, por ejemplo, cuando el notario elabora y autoriza
un contrato de compraventa de bien inmueble o un contrato de crédito hipotecario, se manifiesta en el instrumento la voluntad de las partes y ese documento debe ser inscrito en el registro de la propiedad. O cuando el notario formaliza un contrato relacionado con la garantía mobiliaria, también debe registrarse ese instrumento, esa escritura pública, en el registro de garantías mobiliarias. Vemos también la actuación del notario en todo lo concerniente a los comerciantes, a las sociedades mercantiles, nombramientos, actas de asambleas, de accionistas, etcétera, donde todos esos instrumentos notariales se deben inscribir, por ejemplo, en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala. Y ahí es donde surge esa relación entre el derecho notarial con el derecho registral. Hemos concluido nuestra lección de hoy. En la siguiente vamos a seguir con el programa correspondiente del análisis de los sistemas del derecho notarial. Nos vemos pronto. Gracias.